Me voy a ir con Paloma, que tiene cosas que contarnos interesantes y para qué vamos a hacerle esperar más, ¿no? Que nos lo cuente ahora mismo. Además son cosas interesantes y muy serias. Vamos a verlo. El 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a los crímenes contra periodistas. Hablamos de ello y lo hacemos con una periodista e integrante de la Asociación de Prensa de Almería, Yandira Villegas. Yandira, el último dato de la UNESCO muestra que el 86% de los asesinatos a periodistas quedan impunes. Bueno, ¿a qué crees que se debe? Pues yo creo que uno de los principales problemas es que no se conocen esos asesinatos, esos ataques a periodistas. No solo asesinatos, sino en general hay desapariciones, hay encarcelamientos. Y yo creo que uno de los principales problemas es que no los conocemos, no sabemos los datos reales. Bueno, Reporteros Sin Fronteras publica anualmente y mensualmente, va actualizando esos datos. Lo que pasa es que aquí, como por suerte no tenemos esos problemas, creo yo que no nos toca tan de cerca y no estamos todos los días oyendo hablar de esos casos. Quizá le falta un poco más de visibilidad, de publicar más todo lo que ocurre, de que la gente busque un poco más de información también acerca de todo esto que pasa, de esos problemas que hay, porque al final afectan contra un derecho básico como es la libertad de información, la libertad de expresión. Y yo creo que como no se informa tanto, pues a veces de lo que no se habla parece que no existe. ¿Qué pasa con esto y con tantas otras cosas en el mundo? Y yo creo que ese quizás es uno de los principales problemas, que conocemos la puntita del iceberg, los casos más sonados, más visibles, pero no nos metemos nunca a fondo en el asunto. ¿El por qué? Pues no lo sé, porque hay muchos organismos relacionados con la prensa que trabajan y intentan combatir este tipo de acontecimientos. Pero, por ejemplo, aquí en España, por suerte, ya, aunque ha pasado, ya no se cometen asesinatos contra periodistas desde hace años. Me parece que el último aquí en España fue en el año 2001. Por suerte, bueno, es cerquita en el tiempo, pero nosotros, nuestras nuevas generaciones, no lo hemos vivido. Trabajamos libremente, por suerte para nosotros. En Europa en general creo que es lo que pasa, por lo menos en la Unión Europea. Y tenemos esa suerte y parece que no nos preocupamos, pero hay muchísimos países en el mundo en los que simplemente por informar, por hacer nuestro trabajo, pues no se puede, pues te acaban matando, te acaban encarcelando y la verdad es que pues no se puede permitir. Pues sí, en los últimos 14 años han muerto 1.200 periodistas y la cifra más baja de todos estos 14 años ha sido en 2021 con 55 asesinatos. ¿Cómo crees que afectan todas estas muertes al periodismo? Pues yo creo que sobre todo en los países en los que se producen, pues la gente que comete asesinatos lo hace con un motivo claro, que es tapar cosas, tapar sucesos y evitar que se cuente la verdad, con lo cual si tapas boca estás censurando, aparte estás impidiendo el periodismo libre porque al final da miedo, estás poniendo en riesgo tu vida y por desgracia la mayor parte de la gente que decide contar cosas o seguir adelante con ciertas informaciones pues acaba falleciendo en determinados lugares del mundo. Que es verdad que también yo creo que había que diferenciar un poco los lugares donde mueren periodistas asesinados en zonas de conflicto, que bueno, no es por justificarlo, pero es verdad que, por ejemplo, en el último año, según el informe de Reporteros Sin Fronteras, han muerto más periodistas en zonas como Ucrania, como Siria, que son zonas en permanente conflicto y ahora mismo pues es muy difícil informar desde ahí, que debería garantizarse la seguridad de quienes hacen sus crónicas y trabajan informando sobre las guerras, los conflictos, por supuesto, pero es más difícil. Quizás hay que poner el foco más en países que no están en un conflicto al uso, como puede ser México, que es uno de los países donde es más difícil ejercer la profesión de periodista, porque es donde más periodistas asesinados hay. Hasta agosto había 14 periodistas asesinados nada más que en México y me parece terrible, una cifra terrible. Pues yo creo que es una pena, que lo que limita al final es la libertad de expresión. No creo que nadie vaya libremente a trabajar a México ni que los periodistas mexicanos trabajen libremente, porque al final siempre tienen esa espada de Damocles sobre sus cabezas pensando que puede ser que les pase algo a ellos o a sus familiares. ¿Crees que las mujeres tienen más peligro en estos casos? Pues sí, creo que en general las mujeres tienen más peligro porque vivimos en sociedades muy machistas. En los países en los que hemos mencionado, pues más todavía, porque no son países avanzados al nivel de lo que podemos vivir en Europa.
Claro, me imagino que es mucho más peligroso para una mujer ejercer el periodismo en Arabia Saudí. De hecho, no sé siquiera si pueden ser periodistas en Arabia Saudí o en cualquier país árabe. No sé, mira todo lo que está pasando en Irán con el tema de las revueltas. No es exactamente relacionado con los periodistas, pero en cuanto sale un poco del tiesto, te cortan la ala o te la intentan cortar. Pues claro, a las mujeres en esos sitios es mucho más difícil todavía llegar a tener un trabajo en el que ellas puedan ser libres y ejercer, creo yo, con total independencia y autonomía como ejercemos nosotras aquí nuestra profesión. Pero creo que eso, que tienen más riesgo todavía, porque pues encima es el input añadido de que por desgracia pues son mujeres y se encuentran más dificultades. Creo que ese es principalmente el riesgo, aunque luego creo que en zonas de conflicto, por ejemplo, pues por desgracia todos están en riesgo, y para mí toda mi admiración a los que trabajan en zonas de conflicto, además por gusto, que son gente que va porque quiere, porque cree que ahí es donde tienen que estar informando, y eso requiere mucha valentía a nivel personal y profesional, pero sobre todo personal, porque estás poniendo tu vida en juego. Pues sí, bueno, y por último, danos una solución a este conflicto. ¿Qué solución pondría? Pues solución como tal, creo que por desgracia no es tan sencilla, no es simple. Creo que sería importante que primero tenemos que ver la perspectiva de la que hablamos. Nosotros hablamos desde nuestra perspectiva de sociedades muy avanzadas, donde tenemos nuestros derechos consolidados y no hay que plantearse ese tipo de problemas, por suerte para nosotros. O sea, no hay asesinatos hacia periodistas, y cuando son, aquí en Europa por lo menos se conoce muchísimo. Hace unos años, cuando fue el ataque a la revista de Charlie Hebdo en París, que murieron un montón de compañeros de profesión, al fin y al cabo, eso fue muy sonado y fue una repulsa total de todos los países europeos, todos los países avanzados. Hay una condena muy fuerte. Quizás, como he dicho al principio, lo importante es señalar o destacar más, visibilizar más, no sé cómo se puede hacer, quizá dándole más espacio a la labor que hace Reporteros Sin Fronteras, a la labor de muchas asociaciones y colectivos de periodistas, destacando lo que pasa en esos lugares donde no llegan los focos mediáticos, porque por suerte aquí pues estamos un poco al tanto de todo y creemos que nuestros derechos están sólidos y sabemos defenderlos, pero el problema es en esas sociedades en las que no está tan claro y no se protegen derechos fundamentales, de hecho se vulneran totalmente, pues como es el derecho a la información. Creo que habría que poner más el foco, más, no sé qué podemos hacer los países avanzados, quizás pues eso, intentar visibilizar más, dar más a conocer, informar más a la gente, y que la ciudadanía por su cuenta pues se preocupe más, busque más, se enteren más de lo que ocurre y vea que realmente es un problema, que si queremos proteger nuestras democracias, pues tenemos que proteger a los periodistas, porque al final pues sin periodismo no hay democracia, y eso es una labor de todos. Si queremos que otros países también sean democráticos, también tenemos que inculcar esos valores entre todos y entre todos ayudar a protegerlos. Creo que por ahí iría, pero por desgracia creo que no hay una solución, porque seguimos viendo pues situaciones terribles. Este año recuerdo, así que se me ha quedado muy marcado, que salió en todos los medios el caso de una periodista de Al Jazeera que murió en Palestina asesinada por el ejército israelí mientras estaba trabajando. O sea, llevaba su chaleco de prensa, su casco, le acabaron disparando. Se supone que está prohibido disparar a periodistas ejerciendo su labor. Y pues mira, la pobre mujer ya era incómodo el trabajo que hacía y al final pues acabó siendo asesinada, y eso pues creo que no se puede permitir. Creo que lo importante es verlo, que la gente se conciencie de que es un problema en muchísimos países, que aquí tenemos otros problemas con la libertad de prensa, sí, pero bueno, por suerte son bastante menores, pero es un problema en muchísimos países que no se puede permitir, y creo que la base está en informar. Por ejemplo, hacer un reportaje como el que estás haciendo tú y hablar de eso, pues ya le estamos dando visibilidad a algo de lo que habitualmente no se habla. Pues muchísimas gracias por atendernos y por darnos tu opinión. Pues nada, Paloma, muchas gracias a ti por querer contar conmigo. Gracias a las dos, a Yandira Villegas y a Paloma, un tema muy interesante, claro que sí.